¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con los trabajadores y las familias que están a la espera de justicia? ¿Qué va a pasar con los derechos humanos en Qatar? ¿Qué va a pasar con la relación de la FIFA y los derechos humanos? ¿Y qué va a pasar con la explotación a la que están sometidos algunos futbolistas de élite? Vayamos por partes. Tal y como denuncian desde Migrant Rights, a pesar de las presuntas reformas y del furor internacional, los trabajadores en Qatar siguen siendo invisibles y siguen estando silenciados. El nuevo aeropuerto, carreteras, hoteles y, por supuesto, los estadios para el Mundial han sido posibles gracias a cientos de miles de trabajadores reclutados, paradójicamente por lo poco que se valoran sus habilidades, para que presten servicios esenciales sin ocupar espacio en el país ni reclamar ningún tipo de pertenencia, invisibilizados y discriminados por el propio sistema legal y la propia tradición esclavista catarí. Siguen corriendo el riesgo de ser deportados si denuncian las condiciones en las que viven o trabajan. Siguen sin querer investigar las muertes de las personas migrantes y mintiendo sobre las cifras. El sistema kafala sigue vivo en la práctica, el salario mínimo legal es irrisorio y los dueños de las empresas que no cumplen las laxas leyes gozan de absoluta impunidad. Y si todo esto ha ocurrido cuando el mundo entero miraba, ahora que ha terminado el Mundial, ¿qué va a pasar? De momento sabemos que prefieren invertir en sobornos que en derechos humanos y que su red de sobornos no se limita a la FIFA. En el programa anterior ya hablábamos de cómo Qatar había sobornado a varias personas con influencia en el Parlamento Europeo y en un principio se sospechaba que era con el objetivo de mejorar su imagen, aunque ya no está del todo claro. Ahora todos los expedientes relacionados con Qatar se han suspendido y serán investigados, desde la concesión de visados hasta el acuerdo preferencial con Qatar Airways. Eso sí, el Parlamento Europeo solo va a investigar los de Qatar, a pesar de las sospechas expuestas por algunos miembros del propio Parlamento de que Marruecos ha intentado influir en personas relevantes en Bruselas mediante actos de corrupción, y de que numerosos medios han citado documentos oficiales que apuntan al país africano. El Parlamento Europeo rechazó una enmienda presentada por algunos eurodiputados para incluirlo en la investigación. Y finalmente está la cuestión del legado, una pregunta que normalmente suele hacerse cuando países que no tienen demasiados recursos invierten un dinero que le niegan a su propia población para mejorar o construir estadios. En el caso de Qatar, dada su nula relación con el fútbol, la pregunta es obligada. Qatar ha gastado alrededor de 220.000 millones de dólares para organizar el Mundial, que es más dinero del que se han gastado el resto de los países juntos desde que se organizó el primero, en 1930. Let's break down all the expenses here to get a clear picture. A total of $48 billion will be spent on air-conditioned stadiums, $77 billion on amenities for soccer fans and players from around the world, and $45 billion on the development of Lusail City. Qatar has also set aside $50 billion to improve its transportation infrastructure, including the construction of new rail and metro systems. An 85-kilometer railway network will be built as part of the $3 billion project. Qatar's government plans to spend $17 billion to expand its hotel and guest housing capacity to 80,000 rooms, well exceeding FIFA's requirement of 60,000 rooms. The primary transit gateway for the flood of travelers will be the new Doha International Airport, which is now undergoing an $11 billion expansion. At $200 billion, Qatar's is the most expensive World Cup of all time. The question now is, what happens to these 8 stadiums after the last ball is kicked? Welcome to Stadium 974. This is a unique stadium with a unique design using shipping container and steel structure, which we believe would serve the temporary nature of the temporary stadium that we were looking after to avoid white elephants, as legacy was the core of our planning to the World Cup, as this stadium gives us the flexibility in which we can recycle most of the components used for this venue in terms of the containers, in which we can repurpose and recycle those components to build the same venue in different location, location either in Qatar or different country in the world, or we can just rebuild smaller venues with the same components in different locations. The reuse of stadia post-tournament is a challenge that faces any country which hosts a major sporting event like the Olympics or the World Cup. Unless there is a regular club tenant playing at a stadium, which there will be at 5 out of our 8 stadiums,
One of the conceptual plans is to reuse and redesign the interior of the stadium to house other kinds of civic uses like retail, possibly affordable housing units, maybe even a school. Qatar has won the right to host the Asian Cup 2023, has won the right to host the Asian Games 2030, and is bidding for multiple other events in between, so this stadium could continue its life as a sports venue. Y la actitud de la FIFA respecto a los derechos humanos se parece mucho a la de Qatar. Una actitud en la teoría y otra en la práctica. FIFA is being asked to compensate the families of migrant workers who died building Qatar 2022. We're asking for the creation of a fund, a compensation fund, and that should be at least as much as will go in prize money to the winning teams. That, in my view, is still going to significantly understate the scale of losses, but I mean, it's a starting point. So 440 million US is the amount of the player prize money pool, and we're calling on FIFA to give that same amount to the families who've lost a loved one. Pues no. A pesar de que la FIFA indicó en varios comunicados que hallaría la forma de hacerlo, en la víspera del Mundial se limitó a anunciar que crearían un fondo delegado que no incluye ninguna disposición para compensar ni a los migrantes que siguen vivos ni a las familias de los ya fallecidos. Infantino añadió que los trabajadores pueden acceder a una compensación por los salarios que les deben a través de un mecanismo ya existente en Qatar, aunque este mecanismo no está hecho para compensar de manera significativa nada de lo relacionado con los fallecimientos, las lesiones o el histórico robo de salario de los trabajadores migrantes. Y ello a pesar del gran éxito que ha resultado ser Qatar 2022 para ellos, ya que les ha permitido ingresar 7.500 millones de euros, 1.000 millones más de lo que habían previsto. Queda al menos la esperanza de que hayan aprendido de la experiencia. El Mundial de 2026 se jugará entre Estados Unidos, Canadá y México. 3 países y 16 ciudades, 11 estadounidenses, 3 mexicanas y 2 canadienses. Una fiesta para el medio ambiente para un evento que contaminará más aún de lo que lo ha hecho Qatar 2022. Y es además un acuerdo muy beneficioso tanto para Estados Unidos como para la FIFA. La FIFA decidió darle el Mundial a Estados Unidos y sus socios en junio de 2018. ¿Os acordáis de Loretta Lynch, la exfiscal general de Estados Unidos que lideró la investigación contra la corrupción en la FIFA? Bien, pues en 2019 Lynch entró a trabajar al bufete de abogados Paul Weiss, Rifkin, Wharton y Garrison, la misma firma que se ocupó de la querella liderada por Infantino, por la que se consideraba a la organización como la víctima de 3 o 4 manzanas podridas. En agosto de 2021 la justicia estadounidense les dio la razón y $200 millones. Y un año más tarde, una segunda sentencia condenaba a los considerados culpables a pagarle a la FIFA otros 92 millones más. Queda al menos la satisfacción de que para el próximo Mundial no habrá ninguna polémica relacionada con los derechos humanos. The game of football thrives in spite of FIFA, not because of it. Now, the human rights situation in Qatar is soul-destroying, and FIFA and Qatar should ensure a massive and comprehensive remediation programme for migrant workers and their families. But the EU's hypocrisy in calling out human rights abuses in Qatar is a bit galling. The Commission's Repower Unit plan to wean Europe off Russian gas involves buying more of it from Qatar. Meanwhile, the EU is worries. Why don't we give it to every country if Qatar qualifies? We do what suits our business interests and our geopolitical agenda. Where's the next World Cup? 4 years' time, in the US. A failed state of systemic racism, police brutality and impunity, extraordinary renditions, extrajudicial detentions and torture of prisoners. The US imprisons more of its population than any country on earth. If Qatar shouldn't have got the World Cup, the Americans shouldn't get it either. Y un país cuyo Departamento de Estado estaba aprobando una venta de armas por valor de $1.000 millones a Qatar, mientras su selección nacional disputaba su partido contra Irán en el Mundial. Y por otro lado está México, que sigue siendo escenario de desapariciones forzadas cuyos responsables permanecen impunes, homicidios ilegítimos, detenciones y reclusiones arbitrarias y torturas. Un país donde no se respetan la libertad de expresión ni de reunión, donde hay un enorme grado de violencia contra las mujeres y niñas que no es investigada y donde no se respetan los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Para organizar el Mundial de 2030 hay 4 candidaturas: Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, España, Portugal y Ucrania, que se incorporó el pasado mes de octubre, Marruecos y la candidatura conjunta de Arabia Saudí, Grecia y Egipto. Y respecto a esta última candidatura, esto es lo que decía el exjugador de fútbol finlandés y capitán de su selección, Tim Spark. I think Saudi Arabia will be one of the bidding hosts for 2030, together with Greece and Egypt, I think. And it's going to be interesting now because, the criticism that, FIFA has gotten these past years, has it influenced them and their thinking, or is there, is it just so systematic what they're doing that, even if there's been a lot of noise around it, it was still like a great event in their eyes, and they're still open for giving it to Saudi Arabia the next time, because now they have a human rights policy. They have an independent human rights advisory board, and on paper it looks good. In theory it looks like they've done something, but this is the test, for 2030. What will they do? In my world, they should never get it. They should never get it. Right now, you should say or tell Saudi Arabia, if you want any chance of being a part of that bid, you should do this. Simple as that. Y a Egipto también, ya que es un país cuyas violaciones de derechos humanos incluyen la libertad de expresión y asociación, detenciones arbitrarias y juicios injustos, desapariciones forzadas, torturas, discriminación y violencias sexuales y, por supuesto, la vulneración de los derechos laborales, entre otros muchos. Y hablando de derechos laborales y de trabajadores explotados, ¿cómo tiene pensado la FIFA tratar a los futbolistas de élite en el futuro? El pasado 16 de diciembre, el Consejo de la FIFA se reunió para evaluar cómo había sido el Mundial y adoptar lo que definieron como una serie de decisiones fundamentales para el futuro del fútbol. En el plano político, lo más llamativo ha sido que Infantino ha hallado la forma de ampliar potencialmente su mandato. Hay un máximo de 3 mandatos para ejercer la presidencia, pero no se sabe bien por qué, el Consejo de la FIFA ha concluido que el período entre 2016 y 2019 no se puede tener en cuenta y por lo tanto Infantino podrá ser presidente hasta 2031. En el terreno futbolístico, en 2023 se disputará por primera vez el Mundial de Clubes, un torneo nuevo que estaba previsto para 2021 pero que no se pudo jugar por la pandemia. En un principio se pensó para 24 equipos, pero finalmente competirán 32. ¿Y qué país albergará por primera vez este torneo? Marruecos, el país al que el Parlamento Europeo se niega a investigar y cuyo amplio historial de violaciones de derechos humanos tiene como víctimas, además de al pueblo saharaui, a periodistas, activistas de derechos humanos, mujeres y niñas o a cualquiera que reivindique unas condiciones laborales dignas, por no hablar de su nula relación con la democracia. Siguiendo con el calendario, la FIFA tiene pensado incluir a partir de 2025 un periodo ampliado de 4 partidos entre septiembre y octubre, en lugar de los 2 actuales, además de la creación de nuevas competiciones amistosas englobadas en la llamada FIFA World Series, con la excusa de que los equipos de diferentes confederaciones tengan más oportunidades de enfrentarse entre sí. Y todo ello, dicen, anteponiendo siempre la salud y el bienestar de sus futbolistas. Una afirmación con la que difiere la FIFPro. Mediante un comunicado emitido el mismo día que la nota de prensa de la FIFA, expresaron su sorpresa por las decisiones adoptadas por esta organización. Primero, porque a pesar de haber acordado la semana anterior que negociarían de manera conjunta el calendario internacional de partidos, la FIFA decidió hacerlo de manera unilateral y sin consultar y mucho menos acordar nada con los futbolistas. Y además, en contra de lo que afirmaba la FIFA, FIFPro considera que tras estas novedades aumentarán más aún la presión sobre la carga de trabajo de los futbolistas y su empleo. Y denunciaron que la ampliación de los calendarios se ha hecho sin aplicar las garantías apropiadas, que son decisiones de corto alcance y que no han prestado atención a la salud y el rendimiento de los jugadores. Una decisión, dijeron, que demuestra una vez más que las principales partes interesadas del juego no participan adecuadamente en la toma de decisiones del fútbol,
ni siquiera cuando se trata del núcleo de sus derechos fundamentales. En conclusión, la vida no sigue igual, va a peor. Antes de continuar, os invito a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, a que dejéis vuestros comentarios, le deis a me gusta y compartáis este programa con las personas que creáis que puedan estar interesadas. Y ahora sí, hablemos de la final del Mundial. Y para hacerlo, por última vez en estos especiales de Hablemos sobre Qatar 2022, tenemos a Ángel Capa. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Estoy feliz, sí. Estoy feliz. Hubo un gran partido y ganó Argentina, por supuesto. Las dos selecciones que han llegado a la final parecen haber tenido una trayectoria opuesta. Argentina ha ido de menos a más y Francia también parece haber ido de más a menos. ¿Esa es la impresión que tú tienes o es solo mía? No, así fue, sí. Argentina comenzó trastabillando por una derrota inesperada. Se fue reafirmando a partir de la parte defensiva y terminó siendo un muy buen equipo de fútbol. Y Francia comenzó al revés, comenzó jugando muy bien y los últimos dos partidos jugó bastante mal y terminó perdiendo el campeonato. Según has dicho antes de empezar a grabar, este partido tiene un montón de cosas, ha tenido muchísimos detalles, conceptos que rescatar, así que sin más demora vamos con el análisis de Ángel Capa de la final de la Copa del Mundo. Posiblemente haya sido, no sé si la mejor de la historia, porque la historia es muy larga, pero sí la mejor final de los últimos mundiales que por lo menos que me tocó ver. Tuvo de todo, tuvo buen fútbol, tuvo emociones por todos los lados, grandes jugadas, grandes jugadores, penales al final, a lo último, para terminar con una tremenda emoción. Y también este mundial sirvió para la consagración del que para mí y para mucha gente ya era el mejor jugador del mundo de su época, ¿no? De esta época. Pero esto sirvió para consagrarlo. Estoy hablando de Messi. Este mundial consagró la quinta corona mundial del fútbol. Sucedió a Alfredo Di Stéfano en los años 50 más o menos, Pelé en los 60, Cruyff en los 70, Maradona en los 80 y Messi en esta etapa, en esta ocasión. Y además, la consagración de Messi significa otro galardón para Argentina, porque de los 5 reyes del fútbol mundial, 3 son argentinos: Di Stéfano, Maradona y Messi. Un brasileño, Pelé, y un europeo, Cruyff. Bueno, además del juego, fue un partido donde hubo muchos detalles que decidieron el resultado. Por ejemplo, la formidable atajada de Dibu Martínez en el minuto 122, es decir, ya había en el descuento del alargue. Kolo Muani quedó solo a pocos metros del arco y Dibu Martínez sacó una pierna milagrosa, una pierna que salvó no solamente el partido, el campeonato. Y me hizo acordar a otra pierna, nada más que Dibu Martínez fue a la izquierda y Casillas la pierna derecha, también para salvar el campeonato a España en una jugada donde mano a mano quedó con Robben. Otro detalle es la aparición de Mbappé. Prácticamente había pasado desapercibido en este partido. Fue muy bien marcado por los defensores argentinos en una tarea que luego explicaré, y Mbappé no había hecho casi nada. Pero los cracks aparecen en los momentos necesarios. Y Mbappé, primero ejecutando un penal de forma tremenda, y después con una jugada extraordinaria que definió de volea como venía de primera para empatar el partido. Yo creo que este mundial también puede servir para designar como candidato a la futura corona del mejor jugador del mundo a Mbappé. Mbappé está en ese camino en este momento.
Otro detalle es la presencia de Di María. Y quiero destacarla porque junto con Messi son los que quedan de una generación que fue muy criticada en Argentina por muchos periodistas que ahora están festejando y algunos de ellos piden perdón, como si eso fuera posible, porque ya el daño lo hicieron. Pero bueno, Di María y Messi fueron los que quedaron de esa generación y Di María fue uno de los más criticados. Inclusive me acuerdo de un periodista que en televisión pidió que no lo pongan más a Di María en la selección argentina. Y para hacer este pedido más eficaz, más grandilocuente, se arrodilló y pidió, por favor, no lo pongan más a Di María. Yo no sé qué hará este periodista en este momento. Seguramente dirá, bueno, me equivoqué, perdón, y ya está, y siguen adelante. Bueno, Di María fue fundamental también para que Argentina ganara esta Copa del Mundo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del partido. Los entrenadores suelen dar un mensaje ya en la formación del equipo. Se hablaba en Argentina de los analistas, de los periodistas, de que Argentina iba a jugar con 5 defensores para tratar de neutralizar a Mbappé. Sin embargo, Scaloni no hizo caso de esa sugerencia de algunos analistas y jugó con 4 defensores e incluyó a Di María. A Di María prácticamente de extremo, así que jugó casi con 3 centrocampistas y Messi, que ayudaba mucho, y Di María de extremo. Y ahora voy a explicar en la pizarra de qué manera se paró Argentina ante Francia. Bueno, cuando todo el mundo, bueno, es exagerado, todo el mundo no, cuando muchos periodistas y analistas pensaban en Mbappé, en cómo detener a Mbappé, sugerían o hablaban de la necesidad de que Argentina jugara con 5 en el fondo, con 5 jugadores en el fondo para poder ocuparse de Mbappé, inclusive rodearlo a Mbappé. Bueno, esa era una opción. Sin embargo, como dije al principio, en la alineación los entrenadores dan un mensaje. El entrenador argentino incluyó a Di María, pero ni siquiera de volante, de extremo. Eso es un mensaje para los propios jugadores, para decirle, lo más importante somos nosotros. Mbappé también es importante, pero más importante somos nosotros y que se ocupen ellos de nosotros. Nosotros vamos a ir a jugar y a atacar. Ese fue el mensaje que dio el entrenador con la alineación. Y otra cosa importante, está de moda que los jugadores zurdos jueguen por la derecha, los delanteros, y los derechos jueguen por la izquierda, es decir, a pierna cambiada, como se dice en el argot futbolístico. Sin embargo, Di María en este partido, que es zurdo, jugó por izquierda. ¿Y eso qué favorece? Favorece el desborde, favorece que el jugador tiene a favor no solamente el desborde, sino la posibilidad del regate. Porque de la otra manera, si está por aquí, por la derecha, le queda solamente el regate por adentro a favor de su pierna. Aquí no, aquí le queda de las dos maneras. Y Di María fue fundamental para que Argentina ganara la tercera Copa del Mundo. Bueno, ni bien empezó el partido, se vio que Argentina estaba más decidido. Fue a presionar a Francia casi en la salida, o sin el casi, directamente en la salida. Cuando tenía la pelota atacaba con una voluntad, con una precisión enorme. Cada pelota la peleaba como si fuera la última. Y Francia se encontró sorprendida. No podía ni hacer 2 pases seguidos. Y Argentina era más profunda, creó varias situaciones de gol y Francia estaba como desaparecida del partido, como si no estuviera jugando una final de la Copa del Mundo. Sobre los 20 minutos, ya con un dominio claramente de Argentina, le hacen penal a Di María.
Dembélé le hace un penal a Di María, que se fue gambeteando, entraba ya en el área con peligro y Dembélé lo toca y le hace penal. Un penal que tira Messi magistralmente. Era curioso que Francia no solamente no podía hacer dos pases seguidos, sino que no había llegado nunca, y no llegó nunca en el primer tiempo. No llegó ni siquiera a plantearse una situación de gol. Bueno, viene entonces un golazo tremendo de Di María. Una jugada, es una contra de Argentina que la hace toda, la define toda al primer toque. Solamente Messi da 2 toques, se va McAllister por la derecha y aparece Di María solo por la izquierda. McAllister lo ve antes de recibir la pelota, a un toque le da la pelota a Di María y Di María tira por arriba del arquero, un golazo de una jugada buenísima, muy buena. Era tal el desconcierto de Francia que el entrenador Deschamps hace 2 cambios en el minuto 40, algo que no suele ocurrir porque falta poco para terminar el primer tiempo. No tuvo la paciencia de esperar que termine el primer tiempo y retiró de la cancha a Dembélé, que había estado prácticamente ausente, y a Giroud, que también estaba atrapado entre los defensores argentinos. Entró Turán y entró Kolo Muani. Argentina tenía otro detalle también muy importante, que era el achique con la línea de fondo. Quiero decir, cuando estaba presionando arriba y quedaba algún delantero suelto, algún jugador suelto de Francia, lo iba a apretar un defensor. Por lo tanto, si la pelota venía a él, el defensor se anticipaba. No había manera, es decir, era un agobio absoluto de Argentina con Francia. En el segundo tiempo, Francia salió un poco más decidido. Evidentemente, tenía perdido el partido, tenía perdido el Mundial. Bueno, fueron a tratar de presionar, a tratar de tener un poco más de velocidad, un poco más de participación y de decisión en este partido. Lo logró a media, porque Argentina estaba muy bien parado en la cancha, muy bien organizado y todavía tenía el dominio, cierto dominio de las acciones. El cambio de Turán por Giroud, Turán pasó a la izquierda y Mbappé fue prácticamente al medio, de 9. Peor todavía, quedó más encerrado sin recibir la pelota, es decir, prácticamente ni tocaba la pelota. Y acá hubo un cambio un poco por la actitud de Francia y un poco también por lo que voy a decir. Se retiró Di María en el minuto 60 y algo. Se retiró Di María de la cancha, yo supongo que porque estaba cansado, hacía mucho que no jugaba, venía de una lesión, y lo reemplazó Acuña. Y Argentina perdió un jugador importantísimo para seguir atacando y seguir complicando a la defensa de Francia. Ya cuando faltaban 20 minutos aproximadamente, Argentina ya no presionaba tan arriba, esperaba un poco la mitad de la cancha para ir a marcar. Y yo creo que es razonable, primero por el cansancio, y después también porque ganaba, y decía, ya está, hay que esperar que termine el Mundial. Ya el Mundial, eso influye mucho en el ánimo de los jugadores, ¿no? Aunque inconscientemente el jugador ya está pensando en que termine el partido, está deseando que termine el partido. Y acá quiero ir otra vez a la pizarra para tratar de explicar de qué manera Argentina resolvió la cuestión de Mbappé cuando Mbappé jugaba de extremo izquierdo. Bueno, esta es la forma en que Argentina, marcando en zona, se ocupaba de un jugador extraordinario realmente como es Mbappé. Supongamos que este es Mbappé, este es Molina. Cuando Mbappé recibía la pelota, Molina salía a enfrentarlo, naturalmente, y supongamos que es Romero, el marcador central de Argentina, marcador por derecha. Romero iba inmediatamente al auxilio, antes de que ocurriera. Acá estaba Giroud, pero entonces o Fernández o McAllister se metían aquí para ocupar el puesto del central que iba en auxilio del lateral. También De Paul
que es un jugador que tiene un trajín por toda la cancha, acudía en ayuda de Molina. Y efectivamente Mbappé pasó absolutamente desapercibido en todo el primer tiempo y en gran parte del partido. Después, cuando entró Thuram, Mbappé pasó al medio y Thuram pasó aquí. La defensa era lo mismo, no cambió la defensa. Lo que pasa es que Mbappé quedó atrapado aquí, porque tenía menos movilidad. Y claro, hasta el final del partido, que apareció con un par de jugadas extraordinarias, Mbappé fue muy bien marcado por Argentina, que no renunció a defender su estilo, a defender su manera de entender la final, de ir a ganar la final y no ocuparse demasiado de los rivales. Cuando ya daba la sensación de que lo único que faltaba es el final del partido, ocurre lo impensado, lo imprevisto. Yo creo que es un error de Otamendi, que se le escapa a Kolo Muani, uno de los pocos errores que cometió Otamendi en todo el campeonato, y le convierte penal. El penal lo tira a Mbappé y convierte en gol. 2 minutos después, o 3 minutos después, casi inmediatamente, una jugada extraordinaria de Mbappé, con una pared que hace con un compañero, y como viene de primera de aire, le pega y la pone lejos del arquero argentino. Empata el partido y faltaban 10 minutos. El partido terminó empatado y fueron a la alargue. Argentina sigue jugando mejor, manejando mejor la pelota, con más decisión para ir a ganar el partido, y parecía que a Francia se le había terminado el ímpetu que había mostrado al final del segundo tiempo. Bueno, ese mejor jugar de Argentina tuvo premio con un gol de Messi, una jugada que Lautaro Martínez tira, el portero rechaza de Francia y Messi en el rebote hace el tercer gol. Y parecía que entonces sí, ya todo estaba decidido. Pero pocos minutos después, tira Mbappé, le pega en el codo a un jugador argentino, el codo levantado, penal, tira Mbappé y vuelve a marcar. Otra vez empatados. Pero faltaba todavía un detalle para la emoción, un detalle que comenté al principio. Ya en el descuento del alargue, una pelota que falla la defensa argentina, un defensor argentino, se va Kolo Muani, pero no se va, queda solo delante del arco y falla el gol, como ya expliqué, mejor dicho, falla el gol. Salva el gol el arquero argentino. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto quería decirlo. Es un gol muy fácil para cualquier profesional. Pero claro, es muy fácil tal vez en algún partido de liga, mucho más fácil en los entrenamientos, pero muy difícil en el último instante del campeonato mundial, cuando si hace el gol, ganaba Francia. Bueno, también hay que decir que el arquero argentino estuvo muy bien, porque tuvo la suficiente serenidad como para ir a achicarle y sacar la pierna en ese momento, ¿no? Eso también hay que atribuirle el mérito al arquero argentino. Bueno, terminó el partido empatado y fueron a los penales por si faltaba algo de emoción. Yo creo que muchos argentinos han tenido que ir al cardiólogo después de este partido porque fue tremendo. Y en los penales, Argentina también se mostró más seguro. Yo creo que con el conocimiento de que tienen un arquero que ataja penales. Bueno, Argentina metió los penales que tenía que meter, Francia falló 2, o mejor dicho, el arquero argentino atajó 1, Francia falló el otro, y Argentina es campeón mundial con todo el merecimiento. Pues esto ha sido todo respecto a los especiales de Hablemos sobre el Mundial de Qatar 2022. Pero, Ángel, papá, la experiencia para mí ha sido tan bonita y la he disfrutado tanto que yo quería invitarte a participar de alguna manera en Hablemos con algún aporte futbolístico que ni siquiera lo he pensado todavía, pero si tú estuvieras dispuesto, vamos a buscar la forma de que te incorpores a Hablemos. Pero con mucho gusto, ¿cómo no voy a estar dispuesto? Además,
poder compartir con mi hija este tipo de programas. Es para mí una enorme satisfacción, así que encantadísimo. Pues no sabemos cómo, pero nos vamos a volver a ver. Quedaos ahí.